El algoritmo, en el que había volcado mi alma durante años, se había ido con una sola firma. Nunca imaginé que mis propios padres me traicionarían de esa manera. Y mucho menos podría haber predicho que, 3 años después, esa misma tecnología sería valorada en $1.000.000.000. Mi nombre es Cassandra Wilson, y esta es la historia de cómo una traición devastadora a los 28 casi desmorona mi vida, solo para allanar el camino para que me convierta en la mujer multimillonaria más joven de la tecnología en Estados Unidos. Es una historia no solo de innovación, sino de las profundas complejidades de la familia, la confianza y el espíritu humano incansable que se niega a ser extinguido. Antes de sumergirnos en las intrincadas capas de esta saga, cuéntame en los comentarios de abajo, ¿alguna vez has sentido el dolor agudo de la traición de alguien a quien amabas? ¿Y cómo te levantaste? Y si crees en el poder de la resiliencia, pulsa el botón de suscribirte ahora, porque este viaje está a punto de redefinir lo que es posible. Las palabras todavía resuenan en mi mente con una claridad helada. Vendimos tu estúpida patente por $10,000. Mi padre las pronunció con una indiferencia casual que me atravesó más profundamente que cualquier grito o dura acusación podría haberlo hecho. Era como si estuviera hablando del clima, no de la culminación del trabajo de mi vida. Mi propiedad intelectual, mi futuro, vendido por lo que se sentía como calderilla. $10,000. Una miseria, un insulto, una suma que, en el gran esquema de la innovación que había creado, era menos que una sola gota en un océano. El impacto crudo y visceral me dejó entumecida, un vacío profundo se abría, donde la esperanza y la ambición acababan de florecer momentos antes. Esto no fue simplemente una transacción, fue un acto profundo de borrado. Años de noches en vela, incontables líneas de código, la búsqueda incansable de una solución a un problema que me importaba profundamente, todo reducido a una estúpida patente. El desprecio en sí mismo fue una traición, un bruto resumen de cómo la pasión de mi vida siempre había sido percibida en la misma casa en la que crecí. No fue solo la pérdida monetaria, aunque sus implicaciones eran asombrosas. Fue el peaje psicológico de ser tan fundamentalmente incomprendida e infravalorada por las personas que se suponía que eran mis más firmes defensores. El aguijón de la desaprobación de mis padres, un dolor familiar desde la infancia, se había metastatizado en una herida abierta de sabotaje activo. Esto no fue negligencia, fue una ruptura activa y deliberada de mis lazos con un futuro que había construido meticulosamente. La crueldad casual de su acto, enmarcada como una simple decisión financiera, subrayó una verdad más profunda: nunca me habían visto de verdad. No a la verdadera yo, la que vivía y respiraba en la compleja belleza del pensamiento computacional. Solo habían visto una desviación, inconveniente de su camino predeterminado para una hija normal. Mi educación en una casa de clase media en los suburbios de Seattle siempre se sintió como vivir en una dimensión paralela a la de mi familia, mientras otros niños, y ciertamente mi hermano mayor Jason, se dedicaban a pasatiempos convencionales de la infancia en muñecas, deportes, círculos sociales. Mis primeros recuerdos eran de diseccionar cuidadosamente los aparatos electrónicos del hogar, los engranajes que zumbaban en una grabadora de vídeo rota, los intrincados circuitos de una radio que no funcionaba. Tenían un atractivo fascinante que los juguetes de plástico nunca podrían replicar. Para el 3er grado, mis proyectos para la feria de ciencias ya estaban llamando la atención, no solo de mis compañeros, sino de maestras como la señora H. Ricks, que una vez, a los 9 años, miró mi sistema de filtración de agua alimentado por energía solar con una mezcla de asombro y sospecha. ¿Estás segura de que tus padres te ayudaron con esto?, preguntó con un tono que implicaba que un concepto tan avanzado no podía provenir de una niña, especialmente una cuyos padres parecían estar tan completamente desconectados de su mundo intelectual. Recuerdo que sacudí la cabeza, un extraño cóctel de orgullo y soledad revoloteando dentro de mí. No, mis padres no me habían ayudado. Apenas se habían dado cuenta. Mi padre, Richard Wilson, era un gerente de ventas de una empresa local de muebles.
un hombre cuya identidad parecía estar perpetuamente ligada a sus días de fútbol americano en la escuela secundaria. Esos años seguían siendo, en sus frecuentes relatos, la cúspide indiscutible de su existencia. Cada anécdota giraba en torno a la gloria del campo, la camaradería, las victorias simples y medibles. Mi madre, Karen, era una asistente administrativa, y su tiempo libre lo dedicaba meticulosamente a organizar eventos comunitarios y a preocuparse por mi hermano. Jason era 3 años mayor que yo y, a sus ojos, la encarnación de todo lo que valoraban. Era atlético, sociable sin esfuerzo, convencionalmente exitoso, un espejo que reflejaba sus propias aspiraciones. Él era el mariscal de campo, salía con las chicas más bonitas y llenaba el mueble de la sala con trofeos brillantes que servían como constantes y relucientes afirmaciones de su valía. Mientras tanto, mis certificados académicos, mis medallas de competiciones de ciencias, las pruebas tangibles de mi propia brillantez única, estaban relegadas a un cajón olvidado en mi dormitorio. Nadie quiere oír hablar de ecuaciones diferenciales en la cena. Que sí, mi madre a menudo me interrumpía, desestimando mis intentos de compartir mi última fascinación científica. Jason, cuéntanos sobre el partido del viernes. En nuestro hogar, el currículo tácito era claro: lanzar una pelota era infinitamente más valioso que la innovación científica. No es que fueran abiertamente crueles. Simplemente eran personas comunes, completamente desequipadas para entender a una hija que encontraba consuelo y emoción en los libros de texto de física y en los algoritmos complejos. Esta desconexión no nació de la malicia, sino de una profunda, casi trágica falta de imaginación y empatía por un camino que se desviaba de su propia comprensión convencional del éxito y la felicidad. Esta invalidación temprana y constante fue el terreno fértil del que crecería mi profunda autosuficiencia. Me enseñó, con una voz tranquila pero insistente, que si quería lograr algo significativo, tendría que hacerlo por mí misma, para mí misma. Fue una lección dura, pero una que finalmente forjaría el acero en mi determinación. Los primeros signos de esta profunda desconexión parental se intensificaron rápidamente, pasando de palabras despectivas a acciones impactantes. Cuando tenía 14 años, mi profesor de ciencias, el Sr. Peterson, me apartó, lleno de un entusiasmo que rara vez veía dirigido hacia mí. Me dijo que tenía un verdadero don para el pensamiento computacional, una aptitud rara, y me instó encarecidamente a postularme para programas de verano especializados. Corrí a casa, ansiosa por compartir esta validación, este camino hacia un futuro que estaba empezando a vislumbrar. Eso suena caro, fue la respuesta inmediata y desinfladora de mi padre. Contesté, pero el Sr. Peterson dijo que hay becas. Mi madre intercambió una mirada reveladora con mi padre, un acuerdo silencioso pasando entre ellos. Bueno, ya nos hemos comprometido con el campamento de fútbol de Jason este verano, explicó, su voz teñida de finalidad. Esa es nuestra prioridad ahora. Noche tras noche, lloraba en silencio en mi almohada. Una tristeza profunda y confusa se apoderaba de mí. ¿Por qué la habilidad de mi hermano para lanzar una pelota valía más que mi cerebro? Era una pregunta que me atormentaría durante años. Este incidente, aunque doloroso, se convirtió en un momento crucial. Fue la primera de muchas decepciones, pero también el momento preciso en que decidí conscientemente que mi éxito tendría que ser un acto de autosuficiencia, un monumento construido piedra a piedra dolorosamente, enteramente con mis propias manos. La desilusión final llegó durante mi 3er año de preparatoria. Descubrí, con un nudo en el estómago, que mis padres habían agotado por completo mi fondo universitario. No para una emergencia, no para una crisis inesperada, sino para pagar el campamento de entrenamiento deportivo de élite de Jason. Había recibido interés de reclutadores universitarios, y mis padres, cegados por su ferviente deseo de que obtuviera una beca atlética, no vieron otra prioridad. Jason tiene un futuro real en los deportes, explicó mi padre, su tono una mezcla de justificación e impaciencia cuando los confronté. Tú eres lo suficientemente inteligente como para conseguir becas académicas. Literalmente sentí que el aire se me escapaba de los pulmones.
Los $10,000 que supuestamente habían estado ahorrando para mi educación, mi futuro, mi escape, simplemente se habían ido esa noche. Una fría y dura determinación se cristalizó dentro de mí. Formulé un plan. Tomé un trabajo de fin de semana en la biblioteca local, un santuario tranquilo donde también podía leer. Por las tardes, daba tutoría a mis compañeros de clase en matemáticas y ciencias, materias donde mi cerebro de garabatos de computadora finalmente se sentía apreciado. Cada centavo ganado iba a una nueva cuenta separada, a la que solo yo podía acceder. Durante los siguientes 2 años, trabajé con una intensidad casi furiosa, equilibrando sin descanso mis trabajos con el mantenimiento de un promedio de calificaciones perfecto. Dormía un promedio de 4 horas por noche, devoraba libros de texto durante los descansos para el almuerzo y sacrificaba cualquier atisbo de vida social. El camino fue arduo, solitario y físicamente agotador, pero mi determinación era inquebrantable. Valió la pena. Recibí una carta de aceptación del MIT acompañada de una beca parcial que cubría aproximadamente el 70% de mi matrícula. Cuando compartí la noticia con mis padres, su reacción fue predeciblemente tibia. El MIT está muy lejos, suspiró mi madre como si expresara un inconveniente en lugar de orgullo. ¿No pudiste haber solicitado en algún lugar más cerca de casa? ¿Qué tal Washington State, donde va Jason? Esto es el MIT, enfaticé. Mi voz se tensaba para transmitir la magnitud del logro. Una de las mejores escuelas de ingeniería del mundo. Mi padre apenas levantó la vista de su periódico. Su respuesta un desdén casual que se sintió como una familiar puñalada. Bueno, espero que puedas pagarlo. No tenemos dinero para ayudarte con esa escuela elegante. Quería gritar, liberar años de frustración acumulada, tendrían dinero si no hubieran gastado el mío en Jason. Pero en su lugar, simplemente me tragué la amarga réplica y dije, lo sé, he estado ahorrando. La lucha se había ido, reemplazada por una tranquila satisfacción. Lo había logrado, completamente sola llegar al MIT, se sintió como finalmente poder respirar. Fue una exhalación que no me había dado cuenta de que había estado conteniendo durante toda mi vida. Por primera vez estaba rodeada de personas que hablaban mi idioma, que entendían la intrincada danza de números y lógica que llenaba mis pensamientos. Aquí nadie me miraba de forma extraña cuando pasaba horas discutiendo apasionadamente sobre la eficiencia algorítmica o las teorías alucinantes de la computación cuántica. En cambio, se inclinaban, se involucraban, desafiaban y colaboraban. Este era un mundo donde mis intereses peculiares no solo eran tolerados, sino celebrados. Fue una revelación, un santuario de curiosidad intelectual compartida que se sintió como volver a casa. Durante mi segundo año, conocí al profesor Alan Morgan, un hombre que se convertiría en el mentor que siempre había anhelado, la estrella del norte intelectual que nunca supe que me faltaba. Me descubrió trabajando hasta tarde en el inmenso y zumbante laboratorio de computación una noche, en medio del suave resplandor de los monitores y el rítmico clic de los teclados. Hizo una pausa, su mirada se posó en mi pantalla y luego en mi código. Este es un enfoque interesante, observó, su voz tranquila pero intrigada, señalando una sección de mi intrincado trabajo. ¿Has considerado aplicar una neuronal para optimizar estos parámetros? Esa observación casual, esa única pregunta perspicaz, fue un catalizador. Llevó a reuniones semanales, informales pero profundamente rigurosas, donde nos adentrábamos en enfoques computacionales de vanguardia para resolver algunos de los problemas energéticos más urgentes del mundo. El profesor Morgan se convirtió en algo más que un simple maestro. Fue la primera persona que creyó genuinamente en mi potencial, no como una rareza o una decepción que debía ser gestionada, sino como una innovadora legítima y en ciernes. Vio más allá del exterior tranquilo y algo reservado, hasta el feroz fuego intelectual que había dentro, a pesar de años de negligencia emocional. Una parte persistente, casi infantil de mí, todavía se aferraba a la esperanza de su aprobación. A menudo me encontraba fantaseando con el día en que mis padres finalmente verían mi nombre en revistas científicas o de negocios.
sus rostros suavizándose de orgullo al finalmente entender que su hija era, de hecho, excepcional. Imaginaba un momento de profundo reconocimiento, una disculpa silenciosa por años de desprecio. Este deseo desesperado y persistente de validación parental, este anhelo de un amor que se sentía no ganado y condicional, era una vulnerabilidad que no podía sacudir. Poco sabía que este mismo anhelo emocional sería la misma palanca a través de la cual mis sueños serían casi aniquilados. Fue una trágica ironía que la esperanza de su aceptación fuera la misma que casi aniquilaría mis sueños. Mi tercer año en el MIT no fue solo otro año académico. Fue la génesis de lo que eventualmente se convertiría en el trabajo de mi vida. Estaba inmersa en un curso avanzado centrado en el modelado computacional para sistemas ambientales, un campo que combinaba perfectamente mi pasión por los algoritmos complejos con el deseo de tener un impacto tangible en el mundo. Las discusiones a menudo giraban en torno a las flagrantes ineficiencias en la distribución de energía renovable. Específicamente, nos adentramos en cómo grandes cantidades de energía solar y eólica, generadas durante los picos de producción, se desperdiciaban con frecuencia debido a soluciones de almacenamiento y distribución anticuadas o inadecuadas. El problema no es la capacidad de generación, enfatizó el profesor Morgan durante una conferencia particularmente atractiva. Es la distribución inteligente y la optimización del almacenamiento en condiciones variables. Estamos produciendo energía limpia, pero todavía estamos perdiendo demasiada porque no podemos gestionar su flujo de manera efectiva. Esa noche, dormir era un lujo imposible. Mi mente corría un furioso torbellino de posibles soluciones, modelos matemáticos y algoritmos abstractos que se formaban y reformaban en una implacable sinfonía interna. Alrededor de las 3 de la mañana, el impulso creativo se convirtió en una fuerza irresistible. Prácticamente salté de la cama, impulsada por una claridad urgente, y corrí a mi escritorio. Frenéticamente comencé a dibujar algoritmos, a diagramar sistemas intrincados y a garabatear ecuaciones, mi pluma apenas siguiendo el ritmo del torrente de ideas. ¿Qué pasaría, pensé, si pudiéramos diseñar un sistema adaptable? Un cerebro digital vivo y que respira, que no solo pudiera predecir las necesidades energéticas con una precisión sin precedentes, sino también redistribuir automáticamente los recursos en tiempo real, anticipando las fluctuaciones, optimizando el flujo y minimizando el desperdicio en toda una red. Esto no era solo una mejora. Era un cambio de paradigma. Durante los siguientes 2 meses, el laboratorio computacional se convirtió en mi segundo hogar, quizás incluso mi principal. Prácticamente vivía entre los servidores zumbantes y las pantallas brillantes, impulsada por una dedicación casi maníaca. Mi compañera de cuarto, Lily Chan, una estudiante de gestión empresarial pragmática y con los pies en la tierra, se convirtió en mi salvavidas inquebrantable. Ella llegaba rutinariamente con sándwiches, me obligaba a tomar descansos y me mostraba una buena dosis de preocupación. «Te vas a quemar, Kes», me advertía, su voz llena de genuina preocupación, encontrándome dormida en mi teclado, por lo que se sintió como la tercera noche consecutiva. Incluso los algoritmos que cambian el mundo necesitan que sus creadores estén vivos y funcionando. Pero yo estaba demasiado cerca, demasiado motivada para detenerme. «Estoy cerca de algo grande», insistí, mi voz gruesa por el agotamiento y la convicción. Esto podría cambiar fundamentalmente la forma en que pensamos sobre la eficiencia energética a escala global. Lily, con su mente aguda y práctica, se convirtió en el contrapunto perfecto para mi intensidad teórica. Escuchaba pacientemente mientras intentaba explicar conceptos computacionales complejos, un testimonio de su lealtad y genuino interés. A diferencia de mis padres, que nunca se habían molestado en entender, Lily hizo un esfuerzo concertado, haciendo preguntas perspicaces que a menudo, casi milagrosamente, me ayudaban a desenredar un problema difícil o a refinar una idea incipiente. Ella no solo escuchaba mis palabras, participaba activamente en mis pensamientos, ofreciendo una perspectiva diferente y invaluable. Su apoyo no era solo emocional, era intelectual, una verdadera sociedad en ciernes.
Esto fue una revelación. Alguien fuera de mi campo inmediato, alguien sin el sesgo familiar, valoraba genuinamente y contribuía a mi viaje intelectual. Esta floreciente amistad y colaboración resultaría ser uno de los elementos más cruciales en mi eventual ascenso para el semestre de primavera de mi tercer año. Mis incansables esfuerzos habían producido un resultado tangible, un algoritmo preliminar que mostraba resultados notablemente prometedores en simulaciones. El profesor Morgan, siempre mi defensor, me instó a llevar la investigación más allá. Me ofreció un espacio dedicado en su laboratorio y me conectó con recursos invaluables, reconociendo el profundo potencial que se gestaba en mi código. Esto tiene potencial comercial, Cassandra, declaró después de revisar mis últimas simulaciones, sus ojos brillando con admiración profesional. ¿Has considerado presentar una patente? La idea, sorprendentemente, nunca se me había ocurrido de verdad. Mi enfoque había estado enteramente en el desafío intelectual, en resolver el problema en sí mismo, no en la ganancia potencial o en las complejidades de la propiedad intelectual. Pero el profesor Morgan insistió, su voz con el peso de la experiencia. Proteger mi innovación, explicó, era absolutamente crucial, especialmente para una joven ingeniera que navegaba por un campo históricamente dominado por grandes corporaciones e investigadores masculinos establecidos. Era una cuestión de salvaguardar mi futuro, no solo mi invención. Alrededor de este tiempo, en un intento fugaz de cerrar la brecha entre mi mundo académico y una apariencia de vida social normal, salí brevemente con un compañero estudiante de informática llamado Eric Donovan. Él era brillante, encantador y, durante unas pocas semanas maravillosas, creí genuinamente que había encontrado a alguien que realmente me entendía a mí y a los intrincados matices de mi trabajo. Parecía apreciar mi intensidad, mi pasión. Luego vino el descubrimiento demoledor. Una noche, regresé al laboratorio inesperadamente, un libro de texto olvidado provocando mi regreso a altas horas de la noche. Lo que encontré, sin embargo, me dejó helada. Eric, encorvado sobre mi computadora portátil, copiando diligentemente mis notas de investigación en una unidad flash. ¿Qué estás haciendo?, le exigí, mi corazón martillando contra mis costillas, una fría ola de pavor invadiéndome. El rostro de Eric se puso carmesí, una clara señal de su culpa. Solo tratando de entender mejor tu enfoque, tartamudeó, intentando una excusa endeble. Siempre eres tan reservada con tus métodos. Pero vi la unidad flash, los archivos abiertos, la intención inconfundible en sus movimientos apresurados. No estaba estudiando mi trabajo. Lo estaba robando. Lárgate, susurré, las palabras ahogadas con un potente cóctel de rabia y profunda traición. Hemos terminado. Después de que se fue, el laboratorio vacío se hizo eco de la silenciosa devastación de mi descubrimiento. Me hundí en una silla, con lágrimas corriendo por mi cara. Primero mis padres, ahora Eric. Se sintió como una lección cruel y repetitiva sobre la confianza. Un refuerzo de la dolorosa verdad de que mis creaciones intelectuales eran vulnerables, codiciadas por aquellos que solo veían su utilidad, no su génesis. Esa noche cambié sistemáticamente todas mis contraseñas, un acto meticuloso de autopreservación. El profesor Morgan, entendiendo la gravedad de la situación, me ayudó a migrar toda mi investigación a un servidor altamente seguro. Una fortaleza digital contra futuras incursiones. El incidente con Eric, tan traumático como fue, reforzó sin querer el sabio consejo del profesor Morgan sobre la protección legal. Con su continua guía, me conecté con el programa de asistencia legal de la Universidad para Estudiantes, un salvavidas que no sabía que existía. Sus dedicados abogados me ayudaron a navegar por las laberínticas complejidades del proceso de solicitud de patente, un mundo completamente ajeno a mi mente científica. Fue un viaje tedioso y detallado, lleno de jerga y formulaciones legales precisas, pero seguí adelante. Impulsada por el recuerdo de la traición de Eric y la inminente amenaza de que mi trabajo fuera explotado. Al final de mi último año, mi solicitud de patente para el sistema de Renewable adaptable para la optimización de la energía renovable fue oficialmente presentada. Los abogados de asistencia legal explicaron que el proceso sería largo,
requiriendo tiempo para el examen y la aprobación. Pero el paso crucial se había dado, mi innovación ahora estaba formalmente documentada y legalmente protegida, o eso creía. Me aferré a esa creencia con una ferocidad tenaz, un escudo frágil contra las amenazas percibidas del mundo. Me gradué del MIT con los más altos honores, una culminación de años de incansable esfuerzo y sacrificio. El reconocimiento académico fue un triunfo silencioso, una validación personal que mis padres nunca habían ofrecido. Múltiples ofertas de trabajo de prestigiosas empresas de tecnología y de energía llegaron a mi puerta, cada una prometiendo un futuro seguro y lucrativo. El camino convencional llamaba, ofreciendo estabilidad y el prestigio de trabajar para gigantes establecidos. Sin embargo, después de muchas discusiones a altas horas de la noche con Lily, que para entonces se había convertido en mi confidente más cercana y asesora de negocios no oficial, un camino diferente y más audaz comenzó a cristalizarse. Podrías trabajar para otra persona y ganar buen dinero, reflexionó Lily, revolviendo su café en nuestro café favorito del campus, con la mirada pensativa. O podrías construir algo propio, algo revolucionario y potencialmente cambiar el mundo. ¿Cuál suena más a ti? Ella ya sabía la respuesta. Había pasado toda mi vida siendo subestimada, pasada por alto, mi potencial minimizado constantemente. La idea de entregar mi innovación, ganada con tanto esfuerzo, a una corporación masiva, solo para que fuera potencialmente enterrada en capas de burocracia, diluida para obtener ganancias rápidas, o simplemente absorbida en una Allende más grande y impersonal, era insoportable. Se sintió como otra forma de traición, una rendición de la soberanía intelectual por la que había luchado tan duro para reclamar. Con el apoyo inquebrantable de Lily y su agudo olfato para los negocios, desarrollé meticulosamente un plan de negocios integral para una startup que comercializaría mi algoritmo. La bautizamos como Cleansing Technologies, un nombre que encapsulaba su misión, y lo emparejamos con el eslogan, armonizando la energía para un futuro sostenible. El plan, un testimonio de meses de esfuerzo colaborativo, demostró su mérito al ganar 2 concursos de emprendimiento universitario, que en conjunto proporcionaron unos cruciales $10,000 en capital inicial. Este capital inicial, aunque modesto, fue una poderosa afirmación de que otros veían el valor en mi visión. El MIT Innovation Showcase, una plataforma vibrante para tecnologías emergentes, me proporcionó mi siguiente gran oportunidad. Varios inversores ángeles expresaron un gran interés después de mi presentación, sus preguntas agudas y su visión alineada con la mía. Un capitalista de riesgo en particular, Benjamin Herodes, fue excepcionalmente entusiasta. Esto tiene un potencial de $1,000 millones, declaró, su voz resonando con genuina emoción después de mi presentación. Es exactamente el tipo de avance que el sector de la energía limpia necesita desesperadamente. Por primera vez, en lo que pareció una eternidad, me permití sentir un temblor de esperanza genuina y desenfrenada por el futuro. Mi trabajo, mi descendencia intelectual, finalmente estaba siendo reconocido y valorado por personas que realmente entendían su significado. Tenía una patente en trámite, un capital inicial crucial y un interés serio de inversores influyentes. Las piezas estaban encajando, construyendo un futuro que solo me había atrevido a soñar. Esa noche, animada por esta nueva oleada de optimismo, hice algo que rara vez hacía desde que comencé la universidad, llamé a mis padres. A pesar de los años de decepción, la distancia emocional que había crecido entre nosotros, una pequeña y obstinada parte de mí todavía anhelaba compartir mi éxito con ellos, todavía ansiaba su esquiva aprobación. Mamá, papá, tengo noticias increíbles, exclamé, mi voz apenas conteniendo mi emoción. He desarrollado un nuevo algoritmo para la optimización de la energía limpia y los inversores están realmente interesados en financiar mi startup. Hubo una pausa palpable en la línea, un silencio familiar que siempre precedía una desviación. Eso es lindo, cariño, dijo finalmente mi madre, su voz plana, desprovista de entusiasmo genuino. Pero en realidad estamos planeando la boda de Jason ahora mismo. Va a ser bastante cara.
¿Crees que tu cosa de computadora podría ganar dinero pronto? Realmente podríamos usar algo de ayuda con los costos. El familiar sentimiento de hundimiento regresó, un peso frío en mi estómago. Por supuesto, encontrarían una manera de hacer que mi logro fuera sobre Jason, sobre sus necesidades financieras, sobre cualquier cosa menos mi éxito. Mi breve momento de esperanza se evaporó, reemplazado por el sabor amargo de su inquebrantable egocentrismo. Tengo que irme, dije abruptamente, las palabras cortadas, y colgué antes de que la frustración familiar pudiera consumirme. El abismo entre nosotros, me di cuenta, no era solo amplio. Era una diferencia fundamental e insalvable en valores y comprensión. A pesar de esa conversación profundamente decepcionante, tomé la decisión de ir a casa para el Día de Acción de Gracias. Había pasado más de un año desde mi última visita y persistía una esperanza persistente, quizás ingenua, si pudieran ver las presentaciones de los inversores, si pudieran captar el inmenso impacto potencial de mi trabajo. Tal vez entonces, finalmente, me tomarían en serio. Creía que cara a cara, armada con evidencia tangible de mi progreso, podría salvar el abismo emocional e intelectual que siempre nos había separado. No tenía idea de que esta visita, nacida de un anhelo desesperado de conexión y validación, alteraría irrevocablemente el curso de mi vida de maneras que nunca podría haber concebido. Llegué a la casa de mis padres el día antes del Día de Acción de Gracias. Una nerviosa anticipación aleteando en mi pecho. La casa se veía exactamente igual, una fachada meticulosamente mantenida de normalidad suburbana, el césped perfectamente cuidado, el mismo felpudo descolorido y, por supuesto, el santuario siempre presente en la sala de estar dedicado a los logros deportivos de Jason. Era un museo de su vida, sus triunfos, su importancia central. Nada de mí era visible en el hogar donde había crecido, ningún artefacto que reconociera mi existencia más allá de una infancia transitoria. Mi madre me saludó con un abrazo distraído, su atención claramente en otra parte. Estamos tan ocupados con la planificación de la boda, explicó apenas haciendo contacto visual. Jason y Amber quieren una ceremonia en junio en el Lakeview Country Club. Eso suena bien, respondí, tratando de ser educada, tratando de dirigir la conversación. Esperaba que pudiéramos hablar de mi startup. Tengo algunas presentaciones que me gustaría mostrarles. Tu padre está en su oficina, respondió, ya volviendo a su pila de revistas de bodas, sus prioridades completamente claras. La cena es a las 6. Subí a desempacar, mi mente zumbando con la anticipación de finalmente explicar mi visión. Al pasar por la oficina de mi padre, noté que la puerta estaba entreabierta y que había papeleo desconocido extendido sobre su escritorio. La curiosidad, un instinto poderoso y a menudo peligroso, se apoderó de mí. Me asomé. El membrete de los documentos inmediatamente llamó mi atención. Tech Fusion Corporation, una de las empresas de energía más grandes y poderosas del país. Un nudo frío se formó en mi estómago. ¿Por qué mi padre tendría correspondencia de ellos? Antes de que pudiera investigar más, escuché sus pesados pasos en las escaleras y me retiré rápidamente al santuario de mi antiguo dormitorio. Una vaga sensación de inquietud apoderándose de mí. Esa noche, en la cena, la atmósfera estaba densa con lo no dicho. Intenté, una vez más, compartir mi emoción por Cleansing Technologies. Varios inversores están interesados, expliqué, sacando la presentación en mi tableta, esperando que las imágenes transmitieran la gravedad de mi logro. Benjamin Herodes cree que podríamos asegurar una ronda inicial de 7 cifras para la primavera. Mi padre se aclaró la garganta, un gesto pequeño, casi imperceptible, que sin embargo me envió un escalofrío por la espalda. En realidad, Cassandra, comenzó, su voz inquietantemente tranquila. Hay algo que necesitamos discutir con respecto a tu patente. Mi madre de repente se interesó intensamente en reorganizar la comida en su plato, evitando mi mirada. ¿Qué pasa con mi patente? Pregunté, mi boca se secó, una premonición de desastre invadiéndome.
Mi padre se enderezó en su silla, adoptando la misma postura autoritaria que había usado cuando me castigaba de adolescente, una postura que señalaba un pronunciamiento incuestionable. Vendimos tu estúpida patente por $10,000, anunció, tan casualmente como si comentara sobre el clima. Lo miré fijamente, segura de que había entendido mal, convencida de que estaba atrapada en alguna pesadilla extraña y despierta. ¿Qué hicisteis? TechFusion Corporation se acercó a nosotros para adquirir tu algoritmo de energía, continuó, completamente imperturbable por mi shock. Negociamos el mejor trato que pudimos conseguir. La habitación comenzó a dar vueltas, las paredes familiares de mi hogar de la infancia se inclinaban peligrosamente. No puedes vender mi patente, grité, mi voz subiendo por la incredulidad. Es mía, yo la creé, yo la registré. Mi madre, finalmente, habló, su voz más suave pero igualmente escalofriante. ¿Recuerdas cuando tuviste ese susto en el hospital en segundo año? ¿La apendicitis? Firmaste un poder notarial para que pudiéramos tomar decisiones mientras estabas en cirugía. Técnicamente, nunca expiró, me sentí físicamente enferma mientras las horribles piezas encajaban, el papeleo en la oficina de mi padre, el nombre TechFusion. El poder notarial olvidado hace mucho tiempo, un documento médico firmado en un momento de vulnerabilidad ahora convertido en un arma contra mí. ¿Utilizaste un poder notarial médico para vender mi propiedad intelectual? Mi voz subía por la incredulidad luchando con una furia incipiente. ¿Cómo es eso legal? Necesitábamos el dinero para la boda de Jason, explicó mi madre. Como si esa simple declaración justificara esta monstruosa traición. Como si las nupcias de su hijo fueran una causa sagrada que anulaba todos los límites éticos. Honestamente, Cassandra, son solo garabatos de computadora. 10,000 es mucho para unas líneas de código. No son garabatos de computadora. Me enfurecí, mi voz temblando de furia. Es un algoritmo revolucionario que podría transformar la infraestructura de energía renovable a nivel mundial. Mi padre agitó su mano despectivamente, su rostro una máscara de indiferencia condescendiente. Esas compañías de tecnología siempre exageran. Además, puedes hacer otro programa de computadora. Eres buena en esas cosas. No podía respirar. Años de trabajo, mi futuro entero, mis sueños más profundos, todo vendido sin mi conocimiento o consentimiento por una miseria para subsidiar la boda de mi hermano. La audacia, la crueldad casual, era casi insondable. ¿Dónde está el dinero? Exigí, desesperada por algún hilo lógico en esta pesadilla que se desmoronaba. Mis padres intercambiaron miradas incómodas. Ya hemos dado los depósitos para el lugar y el catering, admitió mi madre, sus ojos aún evitando los míos. Me alejé de la mesa, la comida intacta a una amarga burla de la cena de celebración que una vez había esperado. Corrí escaleras arriba, agarrando mi teléfono, mis dedos torpes, mientras marcaba a la única persona en la que confiaba. Lily respondió al segundo timbrazo. Vendieron mi patente, sollocé en el teléfono, las palabras saliendo en un torrente de angustia. Mis padres se la vendieron a TechFusion por $10,000 usando un viejo poder notarial médico. Lily jadeó, su voz llena de asombro e incredulidad. Eso no puede ser legal. Necesitamos llamar a un abogado de inmediato. El mundo se había movido irrevocablemente y me quedé parada sobre los fragmentos rotos de mi vida. A la mañana siguiente, en lugar de la calidez festiva de la cena de Acción de Gracias, me encontré en la estéril oficina de un abogado que Lily había localizado milagrosamente, un especialista en derecho de propiedad intelectual. Su nombre era Elsinger Harrison, un hombre con ojos cansados y una naturaleza meticulosa. Mientras revisaba los documentos que mis padres habían firmado, su expresión se volvió cada vez más sombría. Desafortunadamente, explicó, su voz medida y empática, el poder notarial es legalmente válido. Si bien su intención original era claramente para decisiones médicas, el lenguaje es lo suficientemente amplio como para que su transferencia de los derechos de tu solicitud de patente a TechFusion podría muy bien sostenerse en la corte. Las palabras cayeron como un golpe físico.
¿Así que lo he perdido todo? Susurré, mi voz apenas audible, la esperanza a la que me había aferrado ahora completamente extinguida. Podrías impugnarlo, dijo con cuidado, casi con vacilación, pero un litigio contra una corporación como TechFusion sería increíblemente costoso y consumiría mucho tiempo, sin ninguna garantía de éxito. ¿Y si tus padres firmaron como tus representantes legales? Eso complica las cosas aún más. Salí de su oficina aturdida, las calles de Boston un borrón de caras indiferentes. De vuelta en la casa de mis padres, el aire estaba denso con una normalidad grotesca. Se estaban preparando para la cena de acción de gracias como si nada hubiera pasado. El estruendo de ollas y sartenes, un contraste discordante con el silencio de mi grito interno. Está siendo dramática, se burló mi padre cuando me vio dirigiéndome a la puerta con mi maleta. Su tono un desprecio casual que reavivó una chispa de furia helada dentro de mí. Es solo una patente. Se te ocurrirá algo más. No tenías derecho, le dije, mi voz firme, a pesar de la cruda agitación que me desgarraba. Has tomado la única cosa que era verdaderamente mía. Somos tus padres, respondió mi madre, su voz teñida de una autojusta indignación que me retorció las entrañas. Sabemos lo que es mejor. Salí sin mirar atrás, la finalidad de ese momento, un corte agudo y doloroso. Lily me esperaba en un coche de alquiler al final del camino de entrada, su rostro un faro de preocupación. «Te quedas conmigo», insistió, sus palabras un salvavidas. «Por todo el tiempo que necesites». En las semanas que siguieron, me hundí en una depresión profunda y sofocante. Observé impotente como TechFusion, con audaz ironía, anunciaba la adquisición de una prometedora nueva tecnología de optimización de energía en sus comunicados de prensa. Mi innovación, mi futuro, robado con una firma y ahora orgullosamente exhibido como propio, fue una burla pública de mi pérdida. Consulté a 3 abogados más, cada uno ofreciendo la misma evaluación devastadora. Impugnar la venta sería una pesadilla legal. El poder notarial, aunque éticamente dudoso en este contexto específico, proporcionaba a mis padres una autoridad legal innegable. TechFusion, desde un punto de vista puramente legal, había obtenido los derechos a través de canales aparentemente correctos, y poseían un ejército de abogados corporativos preparados para defender su adquisición a cualquier costo. Los inversores, que habían estado tan entusiasmados con Cleansing Technologies, que habían visto el potencial de $1,000 millones, se desvanecieron de la noche a la mañana. Benjamin Herodes, que una vez había sido tan efusivo, ni siquiera me atendía a las llamadas. Su correo electrónico conciso resumía la brutal realidad: lo siento mucho, Cassandra. Sin la patente, no hay nada en lo que invertir. La peor parte, el corte más profundo, no fue solo el robo legal de mi trabajo, sino la forma casual, casi despectiva, en que mis padres habían descartado años de mi esfuerzo como garabatos de computadora. Algo que no valía la pena proteger, algo fácilmente reemplazable. Habían valorado la celebración de un solo día de la boda de mi hermano por encima de todo mi futuro, la ambición de mi vida, a medida que diciembre se desangraba en enero. Apenas podía obligarme a levantarme de la cama. Lily, un pilar de apoyo inquebrantable, cubrió mi parte del alquiler y me animó suave y pacientemente a buscar terapia. Pero me sentía completamente paralizada, una víctima de una pérdida tan profunda y una traición tan absoluta, que me dejó destrozada, vacía. Todo por lo que había trabajado minuciosamente se había ido, reducido a cenizas. Me vi obligada a enfrentar la desalentadora perspectiva de empezar de nuevo, con nada más que un corazón roto y una profunda y agonizante erosión de la confianza. Los primeros 6 meses después de la traición fueron el periodo más oscuro y desolado de mi vida. Me mudé a la habitación de invitados de Lily en Boston, un espacio que se sentía a la vez reconfortante y restrictivo, un refugio temporal de un mundo que se sentía fundamentalmente alterado. Apenas funcionaba. Mientras Lily iba valientemente a su trabajo en una firma de marketing, yo me quedaba en la cama, mirando al techo, reviviendo cada momento agonizante que había llevado a esta catástrofe. Los insidiosos que pasaría si se convirtieron en un bucle constante y atormentador.
Si tan solo hubiera revocado ese poder notarial. Si tan solo nunca hubiera vuelto a casa para el Día de Acción de Gracias. Si tan solo hubiera nacido en una familia que me valorara. Cada giro hipotético del destino intensificaba el dolor, destacando la cruda realidad de mi impotencia, Lily. Una fuerza implacable de lealtad y optimismo. Intentó todo para sacarme de mi prisión de depresión autoimpuesta. Programó consultas con más abogados, aferrándose a la tenue esperanza de descubrir una laguna legal. Me conectó con otros ingenieros que habían enfrentado reveses devastadores, esperando que sus historias de resiliencia encendieran una chispa en mí. Incluso organizó meticulosamente entrevistas para puestos de tecnología, empujándome suavemente hacia un camino de empleo convencional. Todavía tienes tu mente brillante, me recordaba, su voz firme con convicción. Nadie puede quitarte eso. Pero sus palabras, aunque amables, a menudo se sentían huecas en mi estado de desesperación. Me sentía como un fracaso total, una historia leccionadora. Mi innovación, mi hija intelectual, ahora estaba siendo desarrollada y monetizada por el vasto equipo de TechFusion. Mientras que yo no tenía nada que mostrar por ello, excepto un corazón roto, una confianza destrozada y la fría realidad de una deuda creciente, para cubrir mis gastos básicos, las necesidades mínimas de la existencia. Tomé un trabajo en una cafetería local. La ironía era una píldora amarga y diaria. Yo, Cassandra Wilson, graduada con honores del MIT. Estaba haciendo lates para gente de negocios que a menudo se parecían a los mismos inversores que una vez habían estado ansiosos por financiar mi startup. Fue un contraste crudo y humillante entre la aspiración y la realidad. El universo, al parecer, estaba decidido a echar sal en la herida. Una mañana, un ejecutivo de TechFusion, impecablemente vestido y irradiando autosuficiencia, se detuvo para tomar su café de la mañana. Tuve que servirle, mi rostro una máscara cuidadosamente construida de cortesía mecánica, mientras él discutía ruidosamente su revolucionario nuevo sistema de energía por teléfono mientras esperaba su pedido. Tu algoritmo está progresando notablemente, alardeó a alguien en la llamada, su voz razonando. Las simulaciones están superando todas las expectativas, casi se me cae su taza. Estaban usando mi trabajo. Mi avance principal, mi visión, mis noches de insomnio, todo estaba alimentando su éxito, todo contribuye a sus resultados finales. Me retiré al baño después de que se fue, las lágrimas una liberación caliente y dolorosa. Esa noche, un mensaje de texto de mi madre, un mensaje enviado sin un atisbo de ironía o remordimiento. Asestó otro golpe devastador, la boda de Jason fue hermosa. Ojalá hubieras podido estar allí. Papá y yo estamos pensando en comprar una casa de vacaciones con el dinero que ahorramos. Espero que tu trabajo de computación vaya bien. El dinero. Los $10,000 estúpida patente. Ni siquiera lo habían usado para la boda. Como afirmaron, todo había sido una mentira, otra capa de engaño añadida a la ya insoportable traición. Los últimos vestigios de cualquier conexión familiar se rompieron. Bloqueé sus números esa noche, un acto decisivo y doloroso de autoconservación. Julio marcó mi punto más bajo absoluto. Lily llegó a casa y me encontró rodeada de recipientes de helado vacíos. Mi apartamento sin limpiar durante días, mis ojos pegados a los triunfantes comunicados de prensa de TechFusion. Un tormento autoinfligido. Esto tiene que parar, dijo firmemente, su voz cortando la niebla de mi desesperación. ¿Vienes conmigo mañana? ¿A dónde? Pregunté con desgana, mi energía completamente agotada. Mi empresa está organizando una reunión de tecnología, respondió, su voz no admitía discusión. Te vas a duchar, te pondrás un buen conjunto y recordarás que eres Cassandra Wilson, brillante ingeniera e innovadora. Fue una orden, un ultimátum amoroso que yo, en mi estado de abatimiento, no pude rechazar. Quise rechazar la orden de Lily para retirarme aún más en la reconfortante oscuridad de mi autocompasión. Pero ella había hecho tanto por mí. Su lealtad una fuerza constante y radiante en mi sombrío mundo. No podía decepcionarla. La noche siguiente, me encontré en un concurrido bar en la azotea del centro de Boston.
un vibrante panorama de luces de la ciudad y conversaciones animadas. Sorbía un refresco, sintiéndome completamente fuera de lugar, tratando desesperadamente de parecer interesada en el zumbido de las conversaciones sobre métricas de marketing y compromiso de marca. Mi mente, sin embargo, seguía volviendo a mi trabajo perdido. Los ecos del potencial de mi algoritmo, entonces. Un fragmento de conversación atravesó el sordo estruendo, redes neuronales para la optimización de la energía. Mis oídos se aguzaron, una respuesta involuntaria, casi primal. Los enfoques actuales son prometedores, pero fundamentalmente defectuosos, decía una voz profunda y resonante. Lo están tratando como un problema de predicción cuando en realidad se trata de patrones de respuesta adaptativos. Me giré, mi atención inmediatamente capturada. Un hombre alto con gafas gesticulaba con entusiasmo a un pequeño grupo, sus ojos brillando con pasión intelectual. Algo en su evaluación resonó profundamente dentro de mí, un reconocimiento de un entendimiento compartido. Sin pensarlo, me acerqué, atraída por un irresistible impulso intelectual. El defecto es más específico, interjecté, mi voz sorprendentemente firme, cortando la conversación con una audacia inusual. Están usando modelos de regresión lineal para fenómenos no lineales. Los patrones de consumo de energía siguen matemáticas caóticas, no curvas predictivas. El grupo se giró, sorprendido por la interrupción, sus miradas convergiendo en mí. El hombre con gafas me estudió con curiosidad, una lenta sonrisa extendiéndose por su rostro. Exactamente, dijo, su voz teñida de admiración genuina. No creo que nos hayamos conocido. Soy Deaias Williams, fundador de Nextwave Technologies. Cassandra Wilson, respondí, un destello de algo largamente inactivo encendiéndose dentro de mí, orgullo. Sus ojos se abrieron un poco. No la Cassandra Wilson, que publicó ese artículo sobre algoritmos adaptativos neuronales para sistemas de energía renovable. Por primera vez en meses, ese destello se intensificó en una pequeña y constante llama. Esa soy yo. Tu trabajo es brillante, dijo, sus palabras un bálsamo para mi espíritu herido. He citado tu investigación en varios de mis artículos. ¿En qué estás trabajando ahora? La pregunta dolió. Un recordatorio agudo de mi actual situación, pero antes de que pudiera formular una respuesta vaga e autodeprecatoria, Lily apareció a mi lado, su presencia un escudo protector. Cassandra está entre proyectos en este momento, dijo suavemente, sus ojos transmitiendo una advertencia silenciosa para mí, pero está explorando nuevas aplicaciones para su experiencia. Deaias me entregó su tarjeta de presentación, un gesto simple cargado de inmenso potencial. Me encantaría discutir una posible colaboración. Nextwave está desarrollando sistemas avanzados de IA para aplicaciones ambientales y alguien con tus conocimientos sería invaluable. Me quedé mirando la tarjeta en mi mano. El peso del pasado presionando. Debo mencionar que ya no soy dueña de la patente de mi algoritmo. Admití, las palabras con sabor a ceniza. Fue adquirida por TechFusion. Deaias hizo un gesto de desdén, su enfoque no nublado por mi pasado. Las patentes son solo un aspecto de la innovación, Cassandra. Tu comprensión de los principios subyacentes, tu mente, eso es lo que me interesa. Llámame, si quieres continuar esta conversación en un entorno más formal. Esa noche, el sueño siguió siendo esquivo, pero por una razón muy diferente. Por primera vez desde la traición, sentí una poderosa chispa de posibilidad, un frágil zarcillo de esperanza, desplegándose en el árido paisaje de mi desesperación. Las palabras de Deaias, no te compraron a ti, resonaron en mi mente, una profunda afirmación de mi valor intrínseco, más allá de cualquier invención. A la mañana siguiente, impulsada por esta esperanza incipiente, llamé al número en la tarjeta de Deaias y programé una reunión, avanzando, tentativamente, hacia un futuro nuevo e imprevisto. Nextwave Technologies ocupaba 3 pisos de un innovador edificio verde en Cambridge, un marcado contraste con los entornos corporativos sin alma que una vez había imaginado. A diferencia de las oficinas estériles e impersonales de lugares como TechFusion. Los espacios de Nextwave eran vibrantes y colaborativos, llenos de luz natural.
abundantes plantas y el zumbido emocionado de ingenieros y diseñadores trabajando en áreas abiertas e interconectadas. Se sentía como un organismo vivo y que respira, dedicado a un propósito compartido. De Ayas me saludó calurosamente, su genuino entusiasmo contagioso, y me dio un recorrido completo. Estamos completamente enfocados en desarrollar soluciones de IA para desafíos ambientales, explicó, su pasión evidente en cada palabra. Desde la conservación del agua hasta la captura de carbono, soluciones de redes inteligentes, agricultura sostenible, vemos la IA como la clave para desbloquear un futuro más verde. Es impresionante, admití, genuinamente impresionada por el alcance y la visión de su trabajo. En su oficina, de Ayas fue directo al grano, su franqueza un cambio refrescante. Sé de tu situación con TechFusion, afirmó, su voz amable pero firme. Las noticias viajan rápidamente en los círculos tecnológicos. Métanse, preparándome para la inevitable lástima o el desprecio. Entonces, ¿sabes qué? No tengo nada que ofrecer, dije, mi voz teñida del familiar amargor. Al contrario, respondió, inclinándose hacia adelante, su mirada intensa e inquebrantable, tienes todo para ofrecer. TechFusion compró tu patente. Sí, pero no te compraron a ti. La patente cubre una implementación específica, una aplicación estrecha de un concepto brillante. Pero la brillantez detrás de ella, la comprensión fundamental de los sistemas de energía, tu pensamiento algorítmico único, eso todavía es tuyo. Es una parte integral de quién eres, algo que ningún documento legal puede apropiarse realmente. Por primera vez, alguien estaba separando mi trabajo de mi valor intrínseco, no desestimando mi devastadora pérdida, sino recordándome suave pero poderosamente que yo era mucho más que una idea robada. Fue un cambio psicológico profundo, un momento de curación profunda. Me gustaría ofrecerte un puesto en NextWave, continuó de Ayas, su propuesta clara y convincente. Necesitamos a alguien con tu comprensión de los sistemas de energía y el pensamiento algorítmico. El salario es competitivo y tendrías la libertad de seguir la investigación que realmente te interesa, de innovar sin las restricciones corporativas que podrías haber enfrentado en otro lugar. Dudé, el fantasma de mi pasado aún persistente. No sé si estoy lista, confesé, el trauma aún reciente. Tómate el fin de semana para pensarlo, sugirió, su voz suave pero firme. Pero Cassandra, no dejes que lo que pasó defina tu futuro. A veces, nuestras mayores innovaciones surgen no a pesar de nuestros mayores reveses, sino precisamente a causa de ellos. La adversidad, a veces, es el último catalizador para una verdadera transformación. Sus palabras resonaron profundamente, encendiendo una revelación. Esto no era solo una oferta de trabajo, era una oportunidad para reclamar mi narrativa. Para transformar mi dolor en un propósito, comencé en NextWave el lunes siguiente, una mezcla de aprensión y un nuevo propósito arremolinándose dentro de mí. Inicialmente, me dediqué a los proyectos existentes, sumergiéndome en el desafío de optimizar sus sistemas de previsión de energía renovable. Fue un trabajo riguroso e intelectualmente estimulante y lentamente, constantemente, comenzó a reconstruir mi confianza. Pero por las tardes y los fines de semana, impulsada por el zumbido tranquilo del laboratorio y la emocionante libertad de explorar, una nueva y audaz idea comenzó a echar raíces. ¿Qué pasaría si pudiera crear algo no solo tan bueno como, sino incluso mejor que mi algoritmo original? TechFusion era dueño de mi implementación específica, el plano de mi primera invención, pero no eran dueños en absoluto de todo el concepto de optimización de la energía. Los principios fundamentales del pensamiento algorítmico que había cultivado durante toda una vida armada con una comprensión más profunda del campo, forjada en el crisol de mi primer intento, y agudizada por las dolorosas lecciones aprendidas de su robo. Comencé a esbozar un nuevo enfoque. Esto no era simplemente una iteración. Era un salto conceptual, uno que, me di cuenta con una creciente emoción, haría que mi algoritmo original pareciera primitivo en comparación. Era un fénix que resurgía de las cenizas, renacido con mayor poder y resiliencia. Empecé poco a poco, trabajando diligentemente en el laboratorio de NextWave, fuera del horario de trabajo, con el permiso entusiasta de Ayas.
Gradualmente, formé un pequeño equipo de colegas de confianza, personas que no solo compartían mi curiosidad intelectual, sino que también estaban genuinamente emocionadas por el potencial revolucionario de esta nueva visión. Lo bautizamos como Proyecto Fénix, un nombre imbuido de un profundo simbolismo para algo que emerge más fuerte y más brillante de los restos de mi trabajo anterior. En lugar de simplemente optimizar la distribución, como lo había hecho mi algoritmo original, el Proyecto Fénix integraba la producción, el almacenamiento y el consumo en un único sistema holístico y sin fisuras. Esta red inteligente no solo estaba diseñada para responder a las condiciones actuales. Aprendía, se adaptaba y predecía en tiempo real, refinando constantemente sus operaciones para maximizar la eficiencia y minimizar el desperdicio en todo el ecosistema energético. No fue solo una mejora. Era un paradigma completamente nuevo, un replanteamiento fundamental de cómo los sistemas de energía renovable podían y debían funcionar, una verdadera revolución a la espera de suceder. 6 meses después de su intenso desarrollo, teníamos un prototipo funcional que, en simulaciones rigurosas, superó a mi algoritmo original en un asombroso 300%. Los resultados eran innegables, un claro testimonio del poder de las segundas oportunidades y la sabiduría obtenida de la adversidad. Esta vez, no corría absolutamente ningún riesgo con la propiedad intelectual. El formidable equipo legal de NextWave, meticulosamente guiado por mis conocimientos detallados, me ayudó a registrar múltiples y completas patentes. Estas patentes se diseñaron para proteger no solo la implementación específica del Proyecto Fénix, sino también el enfoque subyacente, las metodologías centrales y el marco conceptual más amplio desde todos los ángulos concebibles. Construimos una fortaleza legal alrededor de esta nueva innovación, aprendiendo de las vulnerabilidades de mi pasado. Cuando le presentamos el prototipo perfeccionado a DIAS, su rostro se iluminó con un entusiasmo desenfrenado que reflejaba el mío. Esto no es solo un optimizador de energía, declaró, su voz llena de asombro. Esta es la base para un tipo de infraestructura energética completamente nuevo, un verdadero salto adelante para el planeta. Por primera vez desde la devastadora traición, me permití sentir una esperanza genuina y no adulterada. Fénix no era simplemente una recuperación de lo que había perdido. Era un salto adelante poderoso y transformador, una creación que nunca habría concebido sin esa dolorosa experiencia, empujándome a repensar todo, a profundizar, a innovar más allá de mis límites anteriores. La traición, de una manera extraña y retorcida, se había convertido en el improbable catalizador de mi mayor logro. Mientras perfeccionábamos el sistema, mejorando sus capacidades y preparándonos para su aplicación más amplia. De ella se acercó a mí con una propuesta que me dejó sin aliento. Creo que Fénix merece ser más que un simple proyecto de NextWave, dijo, sus ojos serios, su visión expansiva. Me gustaría ayudarte a establecerlo como una compañía separada, contigo como fundadora y CEO. NextWave sería tu primer inversor y socio estratégico. Lo miré con total incredulidad, la audacia de su confianza y generosidad abrumándome. ¿Me ayudarías a iniciar una compañía competidora? Tartamudeé, todavía procesando la magnitud de su oferta. Él sonrió, una expresión genuina y cálida. No competidora, complementaria. NextWave podría ser tu primer cliente y un socio de desarrollo crucial. El mundo realmente necesita esta tecnología, Cassandra. Y tú, más que nadie, mereces liderarla. Sus palabras fueron una profunda reivindicación, una poderosa reafirmación de mi valía y mi visión. Esa noche, llamé a Lily y le conté cada detalle, las palabras saliendo en un torrente de euforia. Ella gritó de emoción, su alegría un espejo de la mía. Siempre supe que te recuperarías, Kes, exultó. Esto es solo el comienzo. Por primera vez en más de un año, me sentí como yo misma de nuevo, no la cáscara rota que había servido café a los ejecutivos de TechFusion, sino Cassandra Wilson, innovadora, solucionadora de problemas y líder visionaria. El camino por delante, lo sabía, sería desafiante.
plagado de nuevos obstáculos, pero ahora poseía algo invaluable que me había faltado antes: experiencia, sabiduría ganada a pulso y una profunda segunda oportunidad para hacer las cosas bien, para construir un legado en mis propios términos, con el respaldo inquebrantable de The IAS. Incorporé Energysphere Incorporated en enero, apenas 18 meses después de la traición de la patente. NextWave proporcionó un capital inicial de $2 millones a cambio de una participación del 15%, con The IAS uniéndose amablemente a mi junta directiva, prestando su experiencia estratégica. Lily, fiel a su espíritu emprendedor e inquebrantable lealtad, dejó su trabajo de marketing para convertirse en nuestra directora de operaciones, una asociación vital que solidificó nuestra fundación. 3 años pasaron en un borrón de trabajo intenso, innovación revolucionaria y crecimiento implacable. Energysphere Inc. no solo cumplió las expectativas, las destrozó. Nuestros sistemas de optimización de energía adaptativos se implementaron en proyectos piloto en todo el mundo, demostrando ganancias de eficiencia sin precedentes y un impacto revolucionario en la infraestructura de energía sostenible. La tecnología demostró ser escalable, vaste y completamente transformadora. Los inversores acudieron en masa, el capital de riesgo se volcó y la valoración de la compañía se disparó. Mi estúpida patente, la que mis padres habían descartado y vendido por una miseria, la que casi me destruye, se convirtió en el linaje intelectual de una compañía que ahora vale $1.000 millones. La ironía era exquisita. Mi algoritmo original, ahora significativamente superado por Phoenix, todavía proporcionaba un contexto histórico, un testimonio del viaje evolutivo de mi trabajo, y entonces, como si fuera una señal, las llamadas telefónicas comenzaron, a diario. Mis padres, sin duda después de haber leído los titulares de negocios, después de haber visto finalmente mi nombre no en una revista científica que no podían comprender, sino a la luz deslumbrante del éxito financiero, comenzaron a rogando por acciones en mi nueva compañía, por un pedazo del pastel de $1.000 millones que una vez habían descartado tan descuidadamente. Sus voces, una vez despectivas, ahora estaban teñidas de una avaricia desesperada y transparente. Pero esta vez no respondí. La chica, que anhelaba desesperadamente su aprobación, se había ido, reemplazada por una mujer que había construido su propio imperio, no por un deseo de su validación, sino por una creencia feroz e inquebrantable en su propio valor y visión. La historia de Cassandra es un claro recordatorio de que el verdadero valor a menudo no es reconocido por aquellos más cercanos a nosotros, y la traición, aunque devastadora, a veces puede ser el crisol en el que se forjan nuestras mayores fortalezas. Su viaje nos enseña que la propiedad intelectual no se trata solo de documentos legales. Se trata de la brillantez inherente y la dedicación incansable del creador. Subraya la importancia de la autosuficiencia, de construir tus propias redes de seguridad y de rodearte de una tribu de apoyo que genuinamente cree en ti. Más profundamente, ilustra que los reveses, incluso los catastróficos, no son necesariamente puntos finales. Pueden ser pivotes, por dolorosos que sean, que nos obligan a innovar, a crecer y, en última instancia, a construir algo mucho más magnífico de lo que se perdió inicialmente. Tu valía no está definida por la validación externa o la miopía de los demás. Está definida por tu resiliencia, tu visión y tu inquebrantable compromiso con tu propio potencial. Nunca dejes que nadie, especialmente aquellos que deberían elevarte, defina tus límites o disminuya tus sueños. Levántate como el fénix, más fuerte y más radiante que antes.